Ron Howard, el querido cineasta y actor que ha capturado los corazones de millones desde sus días en Happy Days, siempre ha sido admirado por su presencia serena y su manera de contar historias que elevan el espíritu. Se decía que iba a ser un espectáculo inolvidable. ¿Quién lo dijo? Un amigo cercano. Más tarde, detrás de las cámaras, con clásicos como Apolo 13 y una mente maravillosa, Howard demostró ser una de las mentes más brillantes de su generación. Muchos se preguntan, ¿quién será el próximo Einstein? Su talento ha sido innegable, pero también su humildad y su manera de mantenerse siempre en calma, incluso en medio de la presión de Hollywood. Sin embargo, a esta altura de su carrera, Howard ha decidido romper su silencio de una manera que nadie esperaba. No se trata de exageraciones ni de escándalos. Él siempre ha sido reflexivo, equilibrado, y ha tomado decisiones sensatas en su vida personal y profesional. Pero esta vez, la noticia no es reconfortante. Su revelación ha sorprendido a Hollywood, desconcertado a sus seguidores y generado preguntas profundas sobre la vida y el corazón de quienes trabajamos en la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que resulta tan inquietante? Vamos a descubrir la verdad. El mayor arrepentimiento de Ron Howard. Ron Howard, reconocido actor y director, recientemente habló con sinceridad sobre una de las verdades más dolorosas de su vida. Nunca llegó a valorar completamente a su madre mientras ella estaba viva. Para él, este arrepentimiento permanece como una sombra persistente, algo que ni la fama ni los éxitos lograron disipar. Su reflexión trasciende lo personal. Se convierte en una lección para todos sobre el amor, la gratitud y el reconocimiento hacia quienes silenciosamente moldean nuestras vidas. De adolescente, Howard admite que a menudo relegaba a su madre al segundo plano. Como muchos jóvenes, estaba absorbido por su propio mundo, sus sueños, ambiciones y los desafíos del crecimiento. En ocasiones, las palabras de su madre le parecían un ruido de fondo. Sus sacrificios pasaban inadvertidos y sus emociones no eran reconocidas. Confiesa que rara vez se detenía a pensar en lo que ella podía estar sintiendo, en las dificultades cotidianas que enfrentaba o en la profundidad del amor que llevaba en silencio. No es que no le importara, era la ceguera típica de la juventud. Los adolescentes creen entenderlo todo, pero su visión es limitada. Juzgan rápido, desestiman con facilidad y comprenden lentamente. Hoy, Howard reconoce que durante aquellos años perdió la oportunidad de mirar más profundamente el corazón de su madre y comprender que su fortaleza no era ruidosa ni dramática, sino tranquila, constante y poderosa. Con el tiempo, la vida tiene la capacidad de abrir los ojos. Para Howard, ese despertar llegó a través de dos experiencias fundamentales: la paternidad y el crecimiento profesional. Al convertirse en padre, comenzó a percibir el mundo de manera diferente. Las largas noches de vigilia, la preocupación constante, los sacrificios interminables. Todo esto le otorgó un nuevo respeto por lo que su madre debió haber soportado por él y sus hermanos. La paternidad le obligó a caminar un trecho con los zapatos de ella, y de repente, aquello que antes pasaba desapercibido se volvió cristalino. En el ámbito profesional también fue revelador. A medida que ascendía en Hollywood y asumía grandes responsabilidades, Howard identificó en su madre cualidades que reflejaban los valores que hoy guían su propia carrera: resiliencia, paciencia, determinación silenciosa y la capacidad de no rendirse frente a la adversidad. Gran parte de su fuerza, la disciplina que le permitió superar desafíos y obstáculos, estaba sembrada en él por el ejemplo de su madre. Aunque no lo expresaba con palabras, su forma de vivir dejó una huella permanente en su carácter. Mirando atrás, Howard admite con franqueza que su madre fue una de las mayores influencias de su vida, incluso si en su momento no lo supo ver. Esta comprensión llegó demasiado tarde para poder expresarle directamente lo que ahora desearía haber dicho. Y ahí radica su arrepentimiento. No en la falta de amor, sino en la falta de reconocimiento.
no le dio el honor que merecía mientras aún podía escucharlo. Su reflexión tiene un mensaje universal. ¿Con qué frecuencia damos por sentadas a las personas que nos sostienen en silencio? Padres, mentores, amigos, hermanos. A veces, su mayor regalo no radica en gestos grandiosos, sino en su presencia constante y firme. Solo nos damos cuenta de la magnitud de su amor y sacrificio cuando la vida nos obliga a detenernos. O peor aún, cuando ya no están. La historia de Howard nos recuerda a todos la importancia de no esperar hasta que sea demasiado tarde. Observar de cerca a quienes moldean nuestras vidas, reconocer sus sacrificios, valorar su fortaleza y expresar gratitud mientras aún tenemos la oportunidad. Apreciar tiene un poder transformador. Eleva a quienes amamos y nos libera de las pesadas cadenas del arrepentimiento. Al compartir su propio dolor, Howard nos ofrece un regalo: la oportunidad de detenernos, reflexionar y actuar de manera diferente. La verdad es que los héroes silenciosos de nuestra vida merecen ser celebrados no solo en la memoria, sino en el presente. Más allá de su relación con su madre, hubo otras experiencias amargas que Howard haya narrado anteriormente. ¿Se relacionaban con su carrera o con su vida personal? ¿Cómo se sintió al respecto? Todo esto queda abierto a exploración, porque, al fin y al cabo, Happy Days, noches difíciles y aprendizajes de vida, se entrelazan en la historia de un hombre que ha aprendido, quizás demasiado tarde, a valorar lo verdaderamente importante. En 1974, la televisión llamó a su puerta y Ron Howard respondió sin dudar. Esta vez, consiguió un papel que lo convertiría en un nombre familiar en toda América: Richie Cunningham en la exitosa comedia Happy Days. Para Ron, la oportunidad parecía un sueño hecho realidad, casi como si hubiera encontrado un boleto dorado, un privilegio guardado en la familia del espectáculo. Aunque su hermano mayor, Chuck, desapareció un poco del panorama, interpretado por dos actores distintos antes de ser finalmente eliminado del guión, ya que no había suficiente material para su personaje. El show se convirtió rápidamente en una sensación instantánea, atrayendo a casi 11 millones de espectadores cada semana. El público adoraba a Richie. Lo recibieron de nuevo en sus salas de estar como el hijo pulcro, de buen corazón, que todo padre deseaba, y con el que todo adolescente podía identificarse. Fue como si un rayo hubiera caído 2 veces en su carrera. La luz de la fama lo iluminaba, y su vida parecía destinada al éxito. Sin embargo, mientras los reflectores brillaban sobre Happy Days, sombras más oscuras comenzaron a formarse detrás de escena. Para 1976, apenas 2 años después del estreno, algo inesperado ocurrió. Henry Winkler, quien interpretaba al rebelde Arthur Fonzarelli, con su chaqueta de cuero y su motocicleta, comenzó a robar el protagonismo. Originalmente concebido como un personaje secundario, Fonzie rápidamente se convirtió en la estrella emergente del programa. Los espectadores se enamoraron de sus frases icónicas, su característico gesto del pulgar hacia arriba y su encanto rebelde. Pronto, Richie Cunningham parecía quedar opacado frente a Fonzie. Los ejecutivos de ABC notaron el cambio en popularidad y llegaron incluso a considerar renombrar la serie como Fonzie's Happy Days. Para Ron, esto se sintió como una traición personal. Él había firmado como el protagonista central, el corazón inocente y confiable alrededor del cual giraba toda la historia. Ahora, su rol e incluso su identidad dentro del programa parecían estar en peligro de desaparecer. La ira de Ron fue inmediata. Dejó claro que estaba dispuesto a abandonar el proyecto, pese a estar atado por contrato. Los fans de todo el país se volcaron en su apoyo. ABC recibió una avalancha de cartas de protesta de miles de espectadores, insistiendo en que el programa debía seguir siendo Happy Days, y no Fonzie's Happy Days. Bajo presión, la cadena retrocedió y mantuvo el título original. A simple vista, Ron había ganado aquella batalla, pero detrás de las sonrisas y la risa enlatada, las tensiones nunca desaparecieron por completo.
El set de Happy Days estaba lejos de ser el entorno familiar y alegre que parecía proyectar en pantalla. Con el paso de las temporadas, los conflictos se multiplicaron. Los miembros del elenco discutían sobre quién merecía una mayor porción de las ganancias generadas por la creciente línea de productos relacionados con la serie. Las tensiones aumentaban y algunos actores abandonaban el set enfurecidos. Lo que había comenzado como una comedia ligera se transformó en un campo de batalla de egos y disputas financieras. Años después, varios miembros del elenco incluso demandarían a ABC por regalías no pagadas derivadas de las ventas de mercancía. Al mirar atrás, Ron admitió que aquel programa que una vez sintió como su boleto dorado, también había sido una jaula. El estrés, el resentimiento y la constante lucha de poder tras bastidores lo desgastaron profundamente. Para 1980, después de 6 años inmerso en esa tormenta, Ron decidió que ya era suficiente. Su salida sorprendió a muchos, sobre todo porque renunció a ofertas que llegaban hasta los $100,000 por episodio, una suma enorme en aquella época. Pero para Ron, la decisión ya no se trataba de dinero. Quería libertad. Quería ser más que el hijo favorito de América. Anhelaba crear, dirigir y contar historias bajo sus propios términos, en lugar de interpretar un papel ya escrito para él. Alejarse de Happy Days fue su movimiento más audaz hasta entonces. Para el mundo exterior, parecía que Ron finalmente tomaba el control de su propio destino. Se liberaba del riesgo de ser encasillado, listo para transformarse de actor a cineasta. El futuro se presentaba amplio, lleno de posibilidades. Sin embargo, lo que Ron no sabía en ese momento era que abandonar la seguridad de un programa exitoso traería consigo un conjunto completamente nuevo de desafíos. La decisión de arriesgar su carrera pondría a prueba no solo su talento, sino también su resiliencia. Por primera vez estaba dando un paso fuera del escenario iluminado hacia lo desconocido, persiguiendo un sueño que lo redefiniría o lo dejaría olvidado. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo logró ascender a un nivel tan destacado en la industria? Para entenderlo, debemos remontarnos a los primeros años de Ron en Hollywood, desde su infancia hasta convertirse en el niño querido de América. Ronald William Howard no simplemente tropezó con Hollywood. Parecía que el mundo de las cámaras, los guiones y las luces del escenario lo había estado esperando incluso antes de que pronunciara sus primeras palabras. A apenas 18 meses de edad, todavía un bebé, se encontró en un set de filmación, gateando frente a la cámara en Frontier Woman. Su papel era pequeño, olvidable, etiquetado simplemente como el bebé. Para cualquier otro, podría haber sido una mera anécdota familiar, algo lindo para recordar años después. Pero Hollywood tiene una forma curiosa de elegir a sus estrellas, y el destino ya comenzaba a trazar un plan más grande para Ron. Cuando la mayoría de los niños apenas aprendían las letras del abecedario, Ron ya estaba memorizando líneas de guión. A los 4 años ya actuaba en teatro en vivo, presentándose ante audiencias que no veían simplemente a un niño, sino a un talento innegable. Al año siguiente, con 5 años, Hollywood le ofreció un contrato formal. La industria lo reclamaba como uno de los suyos antes de que siquiera pudiera comprenderlo. Y luego, a la tierna edad de 6 años, asumió el papel que definiría su infancia y consolidaría su lugar en la cultura popular estadounidense. Opie Taylor en The Andy Griffith Show. Para millones de espectadores semanales, Opie era la imagen de la inocencia, un niño dulce, curioso y pecoso, el corazón mismo de la América de pueblo pequeño. Pero más allá del brillo de los televisores, la vida de Ron era cualquier cosa menos ordinaria. Su patio de recreo era un set de grabación. Sus juguetes, accesorios y sus juegos infantiles consistían en memorizar guiones y cumplir con precisión marcas que incluso actores adultos a veces luchaban por alcanzar. Estar en el ojo público a tan corta edad también tenía sus lados crueles. Su cabello rojo brillante y sus pecas, que lo hacían entrañable en pantalla, a veces lo convertían en blanco de burlas fuera de ella.
A pesar de su éxito temprano y del cariño del público, Ron Howard experimentó una infancia marcada por la presión constante de estar siempre a la altura de las expectativas. Cada sonrisa frente a la cámara debía ser perfecta. Cada gesto debía coincidir con la visión del director, y cualquier error, por mínimo que fuera, quedaba registrado y observado por profesionales experimentados. Para un niño de su edad, esto podía resultar agotador, y en ocasiones solitario. Mientras otros niños disfrutaban de tardes de juegos espontáneos y risas compartidas, Ron aprendía a recitar líneas, a entender las marcas de cámara y a interpretar emociones con una madurez que no correspondía a su edad. Su habilidad para concentrarse y adaptarse al entorno del espectáculo desde tan pequeño no era casualidad. Howard creció en un ambiente que valoraba el trabajo duro y la dedicación al arte. Sus padres comprendieron la importancia de guiarlo sin sofocarlo, pero al mismo tiempo, el mundo de Hollywood exigía resultados. Ese equilibrio entre disciplina y afecto formó la base de su carácter. Un niño capaz de manejar la fama temprana, pero también consciente de la soledad que podía acompañarla. Con el paso de los años, estos comienzos fueron moldeando la visión de Howard sobre la vida y el entretenimiento. La experiencia en The Andy Griffith Show le enseñó no solo el oficio de la actuación, sino también la paciencia y la humildad necesarias para sobrevivir en una industria competitiva. El éxito como Opie Taylor fue solo el primer paso en una carrera que continuaría evolucionando, enfrentando altibajos, conflictos detrás de escena y decisiones cruciales que definirían su futuro. Al recordar aquellos primeros años, Howard admite que el precio de la fama infantil fue alto. La atención constante del público y la exigencia de la industria le robaron parte de la inocencia de la infancia, pero también le ofrecieron una perspectiva única sobre el mundo del entretenimiento. Aprendió que el talento y la disciplina eran esenciales, pero que la resiliencia y la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles eran igualmente importantes. Cuando llegó el momento de Happy Days, Ron ya contaba con una experiencia invaluable. Sabía cómo enfrentar cámaras, directores y guiones, pero también comprendía que la popularidad podía ser efímera y que los conflictos internos eran inevitables. La llegada de Fonzie como fenómeno inesperado y la amenaza de perder protagonismo fueron solo un reflejo de las lecciones que había aprendido desde niño. La fama trae recompensas, pero también desafíos, y la única manera de mantener la autenticidad era seguir fiel a uno mismo. Al final, dejar Happy Days no solo fue un acto de valentía, sino también un paso lógico para un artista que había pasado toda su vida frente a las cámaras y que ahora ansiaba contar historias desde su propia perspectiva. Su decisión marcó la transición de Ron Howard de actor infantil a director y cineasta reconocido, abriéndole un camino lleno de nuevas oportunidades, aunque también lleno de riesgos y desafíos desconocidos. Este viaje desde bebé en un set de filmación hasta protagonista de una serie icónica demuestra que el éxito no se mide solo en cifras de audiencia o contratos millonarios, sino en la capacidad de un individuo para adaptarse, aprender y transformarse. La historia de Ron Howard es un testimonio de perseverancia, pasión y la búsqueda constante de un propósito creativo más allá de la fama inmediata. Para Ron, no se trataba solo de burlas infantiles, era algo mucho más profundo, una humillación que tocaba el núcleo mismo de su identidad. Durante todos esos años, había intentado escapar de la sombra de Opie, y de repente se encontraba arrastrado de nuevo hacia ella de la manera más cruel posible. Más adelante en su vida, Ron llegaría a llamar a esta experiencia Opie Shaming, una especie de vergüenza impuesta, un recordatorio despiadado de que, por mucho que trabajara y escalara en su carrera, Hollywood siempre lo vería como el niño de Mayberry. Las heridas de aquella época lo acompañaron durante años. Aunque Harrison Ford llegó a ofrecer una disculpa, el daño ya estaba hecho. La experiencia confirmó uno de sus mayores temores, que su pasado, en lugar de servir como una base para crecer, se estaba convirtiendo en una cadena que lo retenía. Sin embargo, de manera irónica, fueron precisamente esos años dolorosos
Los rechazos, el acoso y las cicatrices los que moldearon al narrador resiliente y decidido que el mundo llegaría a celebrar décadas después. Más allá de su trabajo frente a la cámara, Ron Howard se ha destacado también por su talento como director, un rol que redefiniría su vida y su legado en Hollywood. Su camino hacia la dirección no estuvo exento de obstáculos. Cada proyecto era un desafío cargado de riesgos, fracasos y controversias, que podrían haber terminado con su carrera antes de alcanzar la fama que hoy conocemos. Su historia es, en esencia, la de una ambición constante, siempre bajo la sombra del peligro. Su debut como director llegó en 1977 con Grand Theft Auto, una producción modesta y de bajo presupuesto que, sorprendentemente, se convirtió en un éxito comercial. Sin embargo, detrás de las escenas, el rodaje fue un verdadero caos. Una acrobacia arriesgada salió terriblemente mal, dejando a uno de los intérpretes gravemente herido. En lugar de disfrutar del triunfo, Howard tuvo que enfrentar demandas legales, culpa y la dura realidad de que el cine podía ser tan peligroso como emocionante. Aún así, Howard siguió adelante, persiguiendo proyectos más grandes y audaces. La década de 1980 se convirtió en su terreno de prueba. Con Splash, 1984, demostró que podía combinar romance, comedia y fantasía en un éxito de taquilla. Al año siguiente, Cocoon consolidó su reputación como un director con corazón y sensibilidad. Luego vinieron el épico de fantasía Willow, 1988, y el thriller cargado de adrenalina Backdraft, 1991. Pero el éxito nunca fue sencillo. En el set, los temperamentos se desbordaban. Actores se enfrentaban entre sí, y los extras, en ocasiones, lanzaban amenazas sorprendentes, incluso prometiendo violencia si no se cumplían sus exigencias. Durante las escenas de fuego en Backdraft, las llamas eran completamente reales, dejando a algunos intérpretes con cicatrices físicas. Cada victoria tenía un precio oculto, y Howard lo aprendió de la manera más dura. En 1995, alcanzó nuevas alturas con Apolo 13, la apasionante recreación de la casi desastrosa misión lunar de la NASA. La película fue un éxito rotundo, recaudando $355 millones y recibiendo elogios críticos a nivel mundial. Sin embargo, incluso este logro estuvo a punto de desmoronarse. Tom Hanks, la estrella principal, expresó dudas de último momento que amenazaron con detener la producción. Por un tiempo, el proyecto permaneció en un limbo incierto. Howard logró ponerlo en marcha, pero el estrés dejó su huella. Al final, el producto final fue aclamado como una obra maestra, aunque detrás del aplauso se encontraba un director que había pasado noches sin dormir y enfrentado situaciones tensas para lograrlo. Luego llegó el capítulo más controvertido de su carrera, El Código Da Vinci, 2006. Basada en la famosa novela de Dan Brown, la película tenía todos los ingredientes para convertirse en otro éxito de taquilla. En cambio, estalló en un auténtico incendio cultural. Líderes religiosos de todo el mundo denunciaron la película. Se produjeron protestas frente a los cines y algunos grupos incluso solicitaron su prohibición. Howard recibió cartas llenas de ira y amenazas, algunas de ellas de muerte, y hasta el Vaticano condenó públicamente su trabajo. A pesar de la feroz reacción, El Código Da Vinci sorprendió al mundo recaudando la increíble cifra de $760 millones a nivel global. A simple vista, parecía un éxito rotundo, el sueño de cualquier director. Pero detrás de los números brillantes, la realidad de Ron Howard era mucho menos glamorosa. La fama no solo le trajo reconocimiento, sino también noches inquietas, cargadas de ansiedad. Llevaba consigo el miedo constante de que sus decisiones creativas lo habían colocado en un punto de atención peligrosa. Lo que alguna vez fue un rol claro como narrador de historias, se transformó en algo más pesado. Se convirtió en una figura marcada por la controversia, vista por muchos como alguien lo suficientemente audaz, o quizás temerario, para adentrarse directamente en el ojo de la tormenta. Para Howard, El Código Da Vinci fue mucho más que un éxito de taquilla.
se convirtió en un punto de inflexión, una película que transformó la manera en que el mundo lo percibía, vinculando su nombre para siempre con riesgos audaces y con las sombras que estos dejan atrás. La carrera de Ron Howard es un testimonio de resiliencia. Por cada éxito visible, hubo un costo oculto. Por cada triunfo, una sombra persistente. Su trayectoria nos recuerda que la grandeza rara vez se alcanza sin cicatrices. Pero, ¿Ron Howard vivió toda su vida para Hollywood? ¿Existió un mundo fuera de las luces y el ruido de los sets? La respuesta es sí, y su vida fuera del espectáculo es igual de notable que sus logros en la pantalla. Cuando los brillantes focos de Hollywood amenazaban con quebrarlo, una mano constante nunca lo soltó. Esa mano pertenecía a Cheryl Lee, la tranquila chica de secundaria que había capturado el corazón de Ron mucho antes de que la fama, el dinero y las críticas se convirtieran en parte de su realidad diaria. Antes de las alfombras rojas, los contratos millonarios y los reflectores, existían solo Ron y Cheryl, dos adolescentes compartiendo sueños simples y cotidianos. En 1975, sellaron su promesa con el matrimonio, iniciando un camino que sería probado por los vertiginosos altos y los devastadores bajos de la vida en Hollywood. Mientras otros veían a Ron como actor, director o celebridad, Cheryl siempre vio al chico del que se había enamorado. Aquel joven que reía con ella, soñaba con ella, y solo quería contar historias que tocaran corazones. Juntos, construyeron una familia de manera discreta, casi secreta, creando un refugio propio lejos del caos de las cámaras y los titulares implacables. Esa familia se convirtió en su ancla, la fuerza que lo mantenía firme cuando las tormentas de la fama amenazaban con arrastrarlo. Sus 4 hijos crecieron no solo a la sombra de la fama, sino en la calidez de un hogar sostenido por el amor y el compromiso constante. Entre ellos, estaba Bryce Dallas Howard, quien en lugar de apoyarse únicamente en el nombre de su padre, labró su propio camino en Hollywood, demostrando que la determinación y el esfuerzo siguen importando en un mundo donde los atajos y el nepotismo abundan. Cada hijo le brindó a Ron otra razón para seguir adelante, recordándole que la vida era mucho más que guiones y sets de filmación. Pero una historia de amor vivida bajo los reflectores rara vez está exenta de grietas. Su matrimonio fue puesto a prueba una y otra vez. Los rumores circulaban en columnas de chismes. Los insiders de Hollywood susurraban sobre separaciones y crisis, y la profunda pasión de Ron por su trabajo estuvo a punto de crear una brecha entre ellos. El trabajo excesivo, casi adictivo, se infiltraba en su hogar, robando tiempo, robando momentos, y en ocasiones, dejando a Cheryl preguntándose si estaba perdiendo a su esposo frente a la misma máquina que había devorado a tantos otros. Sin embargo, Cheryl nunca se rindió. Se negó a permitir que Hollywood consumiera al hombre que amaba. Con una fuerza silenciosa, lo trajo de vuelta cada vez que el peso de la fama amenazaba con devorarlo. Le recordaba de dónde venía, quién era antes de las cámaras. Cuando el mundo demandaba demasiado, le ofrecía espacio para respirar. Cuando la tentación acechaba en rincones brillantes, lo anclaba a la realidad. Su lealtad no era ruidosa, pero era inquebrantable. Durante medio siglo, eligió luchar por su matrimonio, y al hacerlo, protegió a la familia y al hombre en su centro. En 2025, celebraron su aniversario de oro. 50 años de promesas cumplidas, tormentas superadas y batallas ganadas. Lejos de fiestas lujosas o celebraciones ostentosas, Ron y Cheryl regresaron al lugar donde todo comenzó. Ordenaron pizza, se acurrucaron frente a una película y subieron al mismo viejo Volkswagen que habían conducido en su primera cita. No importaban los años, la fama ni el número dorado que habían alcanzado. Lo importante era lo más simple. Después de todo, todavía se tenían el uno al otro. La historia de Ron Howard no se trata solo de sobrevivir en Hollywood. Es una historia de amor que perdura cuando los reflectores se apagan, de compromiso que sobrevive al ruido y del heroísmo silencioso de una mujer
que se negó a soltar al hombre que conoció mucho antes de que el mundo lo reclamara. A pesar de haber comenzado su carrera en Hollywood hace varias décadas, Howard sigue activo en la industria. Su trayectoria no es el cuento de hadas brillante y pulido, que muchos imaginan cuando piensan en la fama. No es una historia de éxito repentino, seguido de glamour sin esfuerzo. Es, antes que nada, una historia de coraje, lucha y supervivencia en una industria que ha destruido a personalidades mucho más fuertes. Desde el principio, su camino estuvo lleno de desafíos. Como estrella infantil, se presentó bajo los reflectores a una edad en la que la mayoría de los niños aún aprendían a montar bicicleta. La fama infantil puede parecer una bendición, pero con frecuencia es una maldición. Muchos actores jóvenes adorados en pantalla terminan perdidos en la adultez, devorados por la misma máquina que los celebró. Pero Howard se negó a permitir que eso definiera su destino. Persistió. Siguió adelante cuando otros tropezaban. Encontró la manera de sobrevivir. Sobrevivió a humillaciones que podrían haber terminado con su carrera antes de comenzar, a burlas de sus propios compañeros de set, a etiquetas injustas y a la crueldad de quienes lo veían condenado a permanecer como un niño actor y nada más. Sobrevivió a demandas, traiciones amargas e incluso amenazas de muerte que acompañan a la fama y la responsabilidad. Caminó a través del caos de desastres en los sets, eventos que podrían haber destruido proyectos y reputaciones. Para muchos, esas tormentas habrían sido el final. Para Howard, se convirtieron en lecciones. Cada desafío lo obligó a mirar dentro de sí mismo, a encontrar fuerza en la persistencia y a demostrar que era mucho más de lo que los demás asumían. Hollywood es notoriamente despiadado, capaz de consumir talentos jóvenes y escupirlos sin remordimiento. Muchas estrellas que parecen intocables en una década son olvidadas en la siguiente. Howard, sin embargo, se negó a ser devorado. La máquina lo intentó, pero él siguió adelante. Se mantuvo, trabajó, se adaptó y, sobre todo, persistió. Uno de sus momentos más vulnerables ocurrió en The Andy Griffith Show, cuando casi se ahoga durante una filmación. Esa experiencia aterradora moldeó su perspectiva como cineasta. La seguridad en el set dejó de ser una preocupación secundaria para convertirse en una obsesión. Nunca olvidó lo que se siente al enfrentar el peligro en un lugar que debería ser seguro. Esa memoria se grabó en su ADN creativo, impulsándolo a cuidar de su elenco y equipo como pocos directores lo hacen. Como adolescente, cargaba otro peso, el nombre Opie, el personaje que lo hizo famoso y que también lo convirtió en blanco de burlas. Durante años, el nombre lo siguió casi como una maldición, recordándole su papel infantil mientras él deseaba ser tomado en serio como actor adulto y luego como cineasta. Sin embargo, convirtió ese ridículo en combustible. El mismo niño que fue ridiculizado por ser solo Opie, se transformó en un hombre capaz de dirigir a las mayores estrellas de Hollywood, contratarlas, guiarlas y, cuando era necesario, despedirlas. Las tornas habían cambiado, pero Howard nunca perdió la humildad de quien fue subestimado. A través de todas estas pruebas, una verdad permaneció constante. Ron Howard nunca se detuvo, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de creer en sí mismo y nunca dejó de avanzar. Incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, se convirtió en prueba viviente de que la persistencia supera al ridículo, que la dedicación eclipsa la humillación y que la supervivencia puede ser, a veces, el mayor éxito de todos. En sus propias palabras, Howard reveló una verdad oculta tras el brillo. La gente ve las películas, los premios, las alfombras rojas. Lo que no ve es el dolor, los accidentes, las demandas, el ridículo. Pero todo eso también forma parte de la historia. Quizá por eso lo logré, dijo alguna vez. Esas palabras capturan la esencia de su vida. El éxito que hoy admiramos está construido sobre batallas libradas en silencio, momentos de dolor que moldearon su resiliencia y forjaron su fuerza. Ron Howard no es simplemente un director, ni solo una historia de éxito en Hollywood. Es un superviviente,
Un hombre que enfrentó las pruebas más oscuras de la industria y convirtió cada una en un peldaño. Transformó el dolor en poder, el ridículo en determinación y el silencio en una historia digna de ser contada. En un mundo donde muchos caen, su historia es un recordatorio. La supervivencia puede ser el triunfo más grande de todos. Entonces, ¿cuál es el mayor arrepentimiento de Ron Howard? ¿Podrá corregirlo con sus hijos? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.